el malestar que te causa en el estómago, también te da dolor de cabeza. Así, las reservas de agua dulce en Montevideo, la capital, solo alcanzan para unos días. Si no llueve, Montevideo y el área metropolitana entrarán en un colapso hídrico. Por ello, los vecinos han puesto sus pozos a disposición de la Intendencia para que ésta analice su calidad, certificando su potabilidad. Este es un pozo subterráneo que tiene unos 50 metros de profundidad y el agua es una veta subterránea de agua que en principio no se seca a partir de una seca del ambiente. De hecho, estos 3 años de seca no ha tenido ningún problema y hemos sacado durante 8 o 10 horas los 3.000, 3.200 litros hora sin ningún problema. Lo que lo hice fue con una casa de familia, como es mi casa, consumimos 20 metros cúbicos por mes y esto daría como 600, 800 metros cúbicos por mes, o sea que estarías hablando como de 40 familias, o sea que para un hospital, una escuela, sería más que suficiente. La reserva de agua dulce de Paso Severino, que abastece Montevideo, cuya capacidad es de 69 millones de metros cúbicos, solo tiene 1 millón a día de hoy. Eso quiere decir que 1.900.000 habitantes están en riesgo. En 1971 se presenta un informe que elaboraron técnicos uruguayos a través de la OEA sobre la cuenca del río Santa Lucía, que hizo, yo creo, el estudio mejor desarrollado hasta ahora. Propuso todo lo que había que hacer hasta el 2027, que todavía no llegamos, para no tener esta situación. De todas esas recomendaciones, lo único que se hizo fue la represa de Paso Severino. Había que construir 6 represas para embalsar 500 millones de metros cúbicos y la represa de Paso Severino tenía que estar operativa, según el informe, en 1977, con 69 millones de metros cúbicos, que es lo que tiene hoy. Y en el año 86, llegar a 120 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la represa se inauguró el 30 de octubre de 1988. Como ustedes pueden ver, ya empezamos muy mal. Al menos 2 veces a la semana se extraen muestras de la red de agua potable que abastece a Montevideo. Los valores excepcionales permitidos por el Ministerio de Salud Pública pasaron de 250 a 700 miligramos por litro de cloruros y de 200 a 400 miligramos de sodio. Este aumento en los niveles de sodio y de cloruro se debe a que Aguas Corrientes tiene que tomar aguas abajo de la planta potabilizadora, que tiene una salinidad mayor, mezclándola con agua dulce, y por tanto aumentó los niveles de cloruro, de sodio y de otros elementos que están presentes en el agua. El sodio que hoy tenemos en el agua de redes es muy alto. Ya se ha pronunciado Facultad de Medicina, el gobierno departamental y el nacional, frente a que determinadas personas no deberían consumir agua. Para atenuar el impacto de esta crisis, el gobierno liberó de impuestos al agua embotellada, hecho que ha supuesto una rebaja del 30% en su precio. Sin embargo, no todos los montevideanos pueden comprar agua. Dentro de unos 3 meses, el distrito de Lavalava, al norte del municipio de Sacaba, Cochabamba, podría quedarse sin una gota de agua. Actualmente los pozos de agua están secos en al menos 10 zonas de Sacaba. El consumo de agua potable y para riego es casi nulo y ya es racionado por la empresa distribuidora del líquido. Hay muchos pozos que tienen las organizaciones que se están secando, pozos profundos con tanques cerrados, en algún caso directamente pozos que ya no están abasteciendo al 100%, de la misma manera para lo que es el tema de la agricultura. Desde la empresa de agua potable y alcantarillado EMAPAS informaron que la situación es crítica y revelaron que la represa más cercana solo tiene 3 metros de agua. Estamos en situación bien crítica, nuestros caudales en los pozos han bajado más del 50%, nuestra represa de Achocalla está a menos de 3 metros. Por ello estamos proyectando que de aquí a unos meses más, 2 o 3 meses, vamos a estar en una situación crítica de escasez total de agua. Ya hemos hecho un racionamiento de agua y es un inconveniente que estamos atravesando en la mayoría de los sistemas. Y este es un diagnóstico de lo que está ocurriendo no solo en los sistemas de MAPAS, también una cooperativa, un comité de agua privado que son autónomos en su administración. Ante la escasez, tanto la alcaldía y EMAPAS alistan un plan de contingencia y una ley de emergencia que permita destinar recursos para perforar pozos de agua y distribuir el líquido a las familias para atenuar el impacto social. Me subía mucho la presión, continuamente.
Ya directamente la doctora Ferrari me dijo, no, agua de esa no más. Ni para el mate, ni para nada. Me dan una receta y con el documento vas y lo levantas en el comercio que quieras. Primero lo trajeron acá y de ahora tenés que ir a un comercio. Por semana 2 bidones. Para abastecer de agua al 70% de la población, Uruguay tiene una sola reserva, una sola planta y una sola fuente, el río Santa Lucía. En mi criterio, lo que se debió haber hecho hace 15 años, pero ahora hay que volver a hacer, son 2 cosas. Intervenir directamente en la cuenca del río Santa Lucía y llevar adelante todo lo que está escrito en ese informe de la OEA. Acá hubo una ineficacia total del sistema político, porque yo se los trasladé a todos, conjuntamente con los concejales a Corrientes, con Carlos Fulco y Carlos García, y bueno, nadie nos escuchó en ningún momento. Es más, algunos se reían, otros se burlaban, y decían, ¿cómo nos vamos a quedar sin agua? El Uruguay no se queda sin agua. Evidentemente los uruguayos están en una cuenta regresiva hasta el día cero. Como no podía ser de otro modo, la reacción política no se ha hecho esperar. Nos viene por delante, nos enfrenta a muchos desafíos y nos da muchas oportunidades. El gran desafío es el cambio climático. Ya está visto, ¿eh? Lo vivimos en la sequía, lo vive Uruguay, donde en Montevideo abren las canillas y el agua no sale. Donde en Montevideo abren las canillas y el agua no sale, cosa que no es cierta. Sale agua y en algunos casos con algunos excesos de salubridad, sale con sal. Razones que han explicado perfectamente los uruguayos. ¿Qué le contestó Luis Lacalle? Y presten mucha atención. En las canillas de Montevideo no salía agua. A ver, puede ser por 2 razones. Mala intención, que la descarto, o por ignorancia simplemente. ¿Va a tener alguna comunicación respecto a esto? ¿O se le va a indicar cuál es la información correcta? Supongo que es leer en internet y se entera enseguida, si quiere obtener la información correcta. Bueno, mira, dijo 2 cosas que para mí son 2 golpes cortitos pero durísimos. Primero le dijo ignorante, claramente. Puede ser o por mala intención, lo descarto, o por ignorancia. Listo. Y segundo, lo mandó a leer en internet. Y se le van a hacer le van a hacer una aclaración que se fije en internet y ahí está la aclaración. Uno aprende escuchando esto que a veces no hace falta enojarse para contestar cuando algo te cae mal, pero a nosotros no nos sale tan bien, ¿no? Con altura, vale. Pero ojalá uno siempre tuviera esa... Pero está bien, eso es cierto, habla bien de Lacalle, pero digo de nuestro presidente. Ay, que recibido golpes de eso... pero eso porque les gusta hablar ¿por qué habla de esa forma el presidente? ¿Por qué dice que abre una canilla y no sale agua en Uruguay? Pero nadie él lo dice por sí, lo asesora Cafiero. ¿Por qué dice esas cosas? Pero le llevan los diarios, me imagino. O le mandan el link. Le mandan el link por WhatsApp. Claro, evidentemente, me cuesta pensar de que no lee internet. Pero a ver, si nosotros que tenemos una responsabilidad importante, pero menor que la del presidente de la Nación, nos cuidamos de decir, che, en Uruguay no tienen agua. No, averigüemos si tienen agua, fijémonos, ¿es cierto, no es cierto? Te suelta que abren la canilla y no sale agua como si hablara de cualquier cosa. Es el presidente de la República. Es bien cierto que el gobierno de Lacalle ha puesto en marcha una estrategia para paliar los rigores de la crisis hídrica en la capital. Otros sectores sociales también reclaman acciones inmediatas. En un momento que para reactivar la economía todos los países apelan a la inversión pública, este país no tendría... Y bueno, entonces la inversión en el Portland es fundamental. Lo que pasa es que están dando déficit hace años. La inversión... ¿Cómo no? Están dando déficit hace años. Dejaron pudrir un horno. Nunca te vi levantar la voz. No está podrido. Nunca hablaste. No está podrido. Ahora resulta... No está podrido. Si quiere que nosotros podamos competir con una empresa que recién se instaló con tecnología de punta, tiene que hacer las inversiones. Pero lo que pasa es que ese horno, instalar ese horno en Paysandú le da trabajo a 1000 trabajadores.
Por lo visto, el conflicto está servido. Las facturas de agua subieron, pero terriblemente. Los regantes tenían que aportar. La gente que los pozos tenían que aportar un impuesto. Entonces ya fue una movilización espontánea. Cuando regresemos con expedientes, Bolivia ya ha vivido por crisis relacionadas con el acceso al agua potable. Nosotros tenemos que pensar en lo que pueda suceder de aquí a unos 5 años, más. Y por qué no poder decir si a los 10 años Dios quiera que no suceda lo que nos ha sucedido, ya le digo, con una escala mucho más avanzada, Son 2 años que te brindamos la mejor programación con la mejor calidad en imagen y producción. Nuestra visión, ser un canal de televisión referente en contenido, de información, educación y entretenimiento. Trabajando con lo último en tecnología para ofrecerte lo mejor en programación a nivel nacional. Con un equipo de profesionales de gran trayectoria, trabajando hombro a hombro para brindarte lo mejor en una programación variada, divertida e imparcial. 2 años compartiendo desde lo más alto para la gente. 2 años con la mejor programación. F10 en Full HD. En Bolivia hemos tenido 2 crisis recientes, muy recientes por el agua. 2 crisis que nos llevan a Cochabamba y que por supuesto también nos reportan datos muy exactos y muy precisos de lo que sucedió en el año 2016 con la crisis del agua en La Paz. Los vamos a analizar a continuación porque de todo aquello se han extraído importantes conclusiones. Este fue el detonante principal para que no solo citadinos, sino también campesinos de los valles de esta región se unieran militantemente para salir a las calles y hacer frente a este nuevo atropello. En el año 2000, Cochabamba se puso en pie contra la privatización del agua. A fines de 1999, el gobierno del presidente Hugo Banzer vendió la empresa municipal de agua, Semapa, a un consorcio internacional, Aguas del Tunari, conformado por las empresas Edison y Bechtel de Estados Unidos, Abengoa de España y las bolivianas Doria Medina y Petrovich. En principio, la operación financiera respondía a la política privatizadora boliviana alentada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aguas del Tunari incrementó la tarifa del agua hasta en un 300%, pero aquello no fue todo. La Ley 2029 permitía cobrar por el uso del agua de pozo, de río o de lluvia. En caso de no pagar, los ciudadanos podían incluso perder su casa. La reacción popular fue inmediata. El gobierno reprimió la protesta con violencia, con un saldo de cientos de heridos y un muerto, Víctor Hugo Daza. Fue terrible porque Aguas del Tunari fue esa empresa que se instaló. De un momento para otro, pues las facturas de agua subieron, pero terriblemente. Los regantes tenían que aportar. La gente que los pozos tenían que aportar un impuesto. Entonces ya fue una movilización espontánea en la que la gente salió a protestar, ¿no? Ahí tenemos al legendario dirigente regante Omar Fernández, encabezados todos por el Monseñor. Ahora que
vivienda la Tito Solari, el ingeniero Maldonado y toda la gente que todavía está vigente, ¿no? Reclamando por las necesidades que tiene Cochabamba. Cuando intentaron privatizar los recursos naturales y la sociedad se levanta y dice esto no puede suceder porque el agua es sinónimo de vida. El acceso al agua es un derecho de todas las personas. Por tanto, nosotros vamos a pelear por nuestros derechos, vamos a pelear por nuestra vida. Y sucedió el tema de la guerra del agua con todos los eventos y las consecuencias que conocemos. Este reconocimiento constitucional es fruto de la lucha del pueblo boliviano, que en el año 2000 se movilizó en la denominada Guerra del Agua, logrando por primera vez en la historia que se prioricen los derechos de los pueblos por encima de los intereses de las empresas privadas que pretendían, a tono con el entonces vigente modelo neoliberal, convertir a este recurso natural en una mercancía más. Esta victoria en la ampliación de los derechos humanos, más allá de los llamados de primera generación altamente conocidos, fue trasladada a esta Casa Universal. Si bien ante la gravedad de la protesta social el presidente Banzer negoció la salida de aguas del Tunari, no se han resuelto los problemas de agua potable en Cochabamba. Pero ahora seguimos con el problema del agua. Ese mapa no cubre totalmente la zona sur, que es la zona más afligida, ¿no? La zona sur carece de agua y es la zona más densamente poblada. Entonces, Bicicuni no es una solución de inmediato, porque no hay aducciones, no se han hecho trabajos. Entonces me hace recuerdo a la gran película ¿cómo se llama esta gran película ahorita? Sorbe el griego, que no sé si recuerdan, empieza aquella gran fantasía de Anthony Quinn y en la inauguración se deshace el proyecto. Lo mismo pasó en Bicicuni. Apretaron el botón para que salga agua y pues, se fugó el agua, ¿no? Entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, La Paz sufrió una severa crisis del agua, debida a estrés hídrico producto del cambio climático, la falta de previsión de la empresa pública social de agua y saneamiento, EPSAS, y la ausencia de una coordinación adecuada entre la alcaldía y el gobierno debido a cuestiones políticas. Sigo en la fila, no avanza la fila. Y yo vivo abajo, en la calle Imperial. Mire cómo voy a trasladar hasta ahí 2 tachos de agua. 13 días sin agua. 13 días sin agua. Usted ve cómo es, yo tengo niños. Somos 7 en casa. Hay una falta de consideración, digamos, de los profesores de EPSAS porque nos dan, según cronogramas, la cual no se cumple, ¿no? Entonces eso nos tiene a nosotros muy afligidos. Han indicado que van a traer acá, pero no hay nada hasta ahora. Mira, las señoras están a traer desde allá, están rogándose para que vengan la cisterna acá. Y así estamos todos los días peleando por... Hemos aprendido que el agua, aunque no nos damos cuenta, cada vez tiene un mayor precio. Y la guerra del agua fue una pequeña muestra de que en algún momento las ciudades, ¿no? Las ciudades urbanas como La Paz, como Santa Cruz o como otras, van a tener que reconocer que es más caro 1 litro de agua que 1 litro de gasolina. Hoy actualmente yo pago por esta botella de agua 7 bolivianos, que es casi 1 litro, digamos. El litro de gasolina yo lo pago en la estación 3.74. Entonces estoy pagando más caro por el agua que por la gasolina. Cuando ya hay la carencia del agua, cuando este efecto climático que estamos viviendo a nivel global provoca una sequía en esta región, y al final no hay agua, llegas a tu pila acostumbrado a abrir el agua y que salga, que fluya o que te puedas bañar o para la cocina, y no existe. Y entonces tienes que salir a buscarlo con baldes, con bidones, una serie de cosas, y ahí la sociedad empieza a
recapacitar y quizás a entender nuevamente, porque todo el mundo lo sabe, sobre la importancia que tiene el agua. Pero cuando tú automáticamente abres la pila y sale el agua, como que parece que se te olvida y crees que ese líquido siempre va a estar ahí y que además hay muchísima agua en el mundo y por tanto nunca va a faltar. Pero cuando llegó a faltar, ahí la gente recién empezó a evaluar y creo entró en conciencia respecto al valor que tiene el agua. Lamentablemente pasa el tiempo y se vuelven a olvidar. Y no solamente la gente, sino también las autoridades. Es muy complicada nuestra situación, lo debo decir, no solo por el elemento que usted ha mencionado, que es el estrés hídrico, que se refiere a, por ejemplo, que tenemos una fuente decreciente de agua, por ejemplo en los glaciares que contribuyen más significativamente en el invierno, 30%, eso puede parecer poco, más o menos, pero es significativo cuando por el otro lado tienes una demanda creciente. Entonces puede haber un momento en que tu demanda es mucho mayor que tu oferta. Ese es un riesgo real del Departamento de La Paz, particularmente de esta región. El problema del agua en La Paz todavía no tiene una solución clara y este año hemos visto problemas absolutamente en todos los sectores. Va a tomar muestras tanto de afuera, de antes del medidor y dentro del domicilio donde se ha identificado el problema. Estaría saliendo agua turbia, por lo cual se ha convocado a EPSAS para que ellos puedan recabar la muestra correspondiente y de esa forma esperar el resultado. Al retornar con expedientes, la calidad del agua en La Paz está en tela de juicio. Hoy día es posible que los paseños estemos tomando agua con metales pesados. Claro, no somos en absoluto conscientes acerca del agua, ni de su uso, ni de su preservación, ni siquiera de su conservación. Simplemente dejamos que el grifo corra y esto tiene implicaciones muy graves en el respeto y en el cuidado del medio ambiente. Y a propósito de cuidado, aquí está. La tos, es que no se me va nunca. El alivio de Mentisan ahora llega a ti con un nuevo aroma. Mentisan Limón, la misma fórmula de siempre en un cómodo pote tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar, 40 gramos de frescura y delicioso aroma. Prueba Mentisan Limón y alivia a tu familia con el ungüento que es una tradición. Dale un giro a Mentisan Limón. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo, absolutamente todo es posible. Esto es Expedientes F10, periodismo sin matices. Ya volvemos. ¿Cómo prevenir los accidentes de la vida cotidiana? No dejes la ventana abierta cuando los niños se encuentran solos en casa. Si tienes un balcón en casa, asegúrate de que la cabeza de los niños no entre en medio de los barrotes. De no ser así, deberás colocar una protección. Protege el acceso a las escaleras de riesgo, instalando vallas de seguridad. No deje los cables eléctricos tirados por el suelo. De igual manera, ten cuidado con los objetos pequeños. Guárdalos bien, ya que los mismos podrían ser ingeridos por los más pequeños. Te recomendamos que para evitar quemaduras, gires el mango de las cacerolas hacia la pared mientras cocinas. Es una recomendación de F10. Todos los domingos la cita es a partir de las 8 de la noche en Expedientes F10 y el reprise los lunes a eso de las 9 menos 25 de la noche. Importante siempre saberlo.
la conservación y preservación de nuestros recursos naturales. A los políticos se les llena siempre la boca hablando de preservación, de la defensa de los recursos naturales, pero a la hora de establecer ciertas pautas y ciertas políticas nos quedamos ahí, simplemente en el alero. Ahora vamos a revisar qué tipos de políticas se tienen que emprender en el país para la preservación y conservación de recursos naturales, en particular el agua. En La Paz, el agua baja turbia. El agua de grifo de un internet ubicado entre las calles Aspiacio y 6 de agosto de la zona de Sopocachi salió turbia o de color negro. Los técnicos de la empresa pública social de agua y saneamiento EPSAS tomaron las muestras para llevarlas al laboratorio. Constataron que evidentemente había un color extraño. Se va a tomar muestras tanto de afuera, de antes del medidor y dentro del domicilio donde se ha identificado el problema. Entonces esas muestras se van a analizar y se van a reportar de acuerdo a los 10 estipulados, de acuerdo al reclamo. Y precisamente el Viceministerio de Defensa del Consumidor ha tomado conocimiento de un reclamo que en horarios de la mañana en un domicilio estaría saliendo agua turbia, por lo cual se ha convocado a EPSAS para que ellos puedan recabar la muestra correspondiente y de esa forma esperar el resultado. Bueno, nosotros estamos atentos a los reclamos de los usuarios para que de esa forma convoquemos a la autoridad competente y se puedan tomar las muestras y hacer el seguimiento. El agua que viene de Miyuni viene así turbia, se transfiere a las empresas de Achachicala sin ningún tratamiento, porque hay muchas quejas de parte de los vecinos, estarían teniendo agua turbia en sus grifos y aquello nos preocupa. Yo pienso que los 3 niveles de gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debería de estar en acción, porque podríamos estar atentando a la salud de las personas y eso sería grave. Semanas atrás, vecinos de zonas como Sopocachi, San Pedro y la zona sur denunciaron que el agua que salía de sus grifos era turbia y no apta para el consumo. Por ello, desde el Viceministerio de Defensa del Consumidor y EPSAS se tomó un muestreo del agua potable para ser sometido a análisis. Los resultados fueron dados a conocer por el INLASA. De Alto Miraflores, Alto San Pedro y Alto Sopocachi. El INLASA ha realizado el análisis microbiológico y se ha encontrado que todos los parámetros están dentro de los límites establecidos en esta norma boliviana, por lo tanto no hay una contaminación microbiológica, el agua es apta para el consumo. No tenemos que contaminar nuestros ríos, tenemos que pensar de que el agua que vamos a tomar o el agua que tienen que tomar nuestros hijos tienen que estar sanos. Tenemos que reflexionar en todo eso. Hoy día es posible que los paseños estemos tomando agua con metales pesados. El mercurio contamina, enferma nuestra madre tierra. Y no solo enferma nuestra madre, sino esparce en el aire. Tenemos que pensar que nuestros hijos respiren aire limpio, aire sano. Y eso tenemos que trabajar desde las escuelas, en los colegios, en las universidades, en nuestras instituciones, tomar conciencia para no tener enfermos. Está desde el color, olor, sabor, pH, conductividad, cloro residual, nitratos, nitritos, magnesio, sodio. Entonces son una serie de parámetros que se miden para poder establecer que el agua realmente es potable. Estos parámetros se determinan de acuerdo a la población que tiene y al ser la EPSA más grande de Bolivia tiene que hacerlos todos. Lo hacen de manera regular, no es que por esta vez, por las denuncias y demás. 2 veces al año en fuentes, ¿no? Cada día saliendo de planta de tratamiento, y en redes tenemos de acuerdo a la población. El 12 y 13 de junio, los vecinos de Sopocachi y San Pedro tomaron muestras del agua que reciben por la red domiciliaria. Estas muestras fueron llevadas a 2 laboratorios privados y en un plazo de 12 días que vencen hasta fin de mes se conocerán los resultados. Sin embargo, el interventor señala que según los primeros informes no existe toxicidad en el agua potable que es distribuida a los ciudadanos. No hay toxicidad en el agua que está suministrando o está repartiendo agua EPSAS a la ciudad de La Paz y el Alto, como también a sus alrededores. Anunció que se tomarán otras muestras en la zona sur y una tercera en otro sector.
Los técnicos tanto de EPSAS como del Comité Científico de la Universidad Mayor de San Andrés se reunieron y definieron el plan del cronograma para los ensayos en puntos de monitoreo para el estudio. La vicerrectora de la Superior Casa de Estudios dijo además que la UMSA tomará muestras de otros puntos extras en la ciudad. Sin embargo, se necesitan más recursos que fueron solicitados a EPSAS. La vicerrectora recalcó que los resultados demorarán porque quieren dar certeza a la población sobre un resultado confiable que no deje dudas. Tomar una muestra de agua no es solamente tomar una botella, un vaso y levantar el agua, sino que se siguen protocolos internacionales, se siguen procedimientos, procesos que llevan a tener una confiabilidad en los resultados. Estas muestras deben ser transportadas cuidadosamente al laboratorio, deben ser analizadas. El pasado 6 de junio, la UMSA y EPSAS firmaron un convenio para realizar estudios a la calidad del agua, luego que vecinos de Sopocachi y otras zonas reportaran malestares producidos aparentemente por el agua potable. Ya se ha trazado toda la metodología, se están compaginando métodos de análisis para que no haya ninguna variación en los resultados, en la misma metodología, en el monitoreo, para que los resultados muestren una realidad, estén totalmente seguros y que muestren lo que realmente está sucediendo con esta problemática del agua. Los parámetros que se tomarán en cuenta son al menos 20 de los 40 establecidos, entre ellos la temperatura, pH, conductibilidad, oxígeno disuelto, nivel de cloro y otros. Ahora imagínate cuando el recurso agua sea escaso o esté contaminado, no sea ni apto para el consumo de los animales, ¿qué va a suceder? Que va a haber un gran problema social entre comunidades, entre las mismas familias que viven en torno a las comunidades, a las estancias. Entonces, y obviamente, ¿no?, el desarrollo, el crecimiento poblacional, la migración de gente que no es del lugar, que va a prestar servicios de transporte, comercialización, comercio, turismo y demás cosas, también afectan porque de alguna manera ya pues van en un rumbo de desarrollo que todo se mezcla y de alguna manera las comunidades ya comienzan a vivir una situación diferente a lo que había antes, ¿no? Por otro lado, tenemos el problema de la contaminación de las cuencas en general, de la cuenca amazónica, pero también de las cuencas que están alrededor de los embalses, de las 3 represas. También el Alto tiene un problema serio en sus propias represas y mucha gente está tomando agua de pozos que no es un agua saludable. Así que tenemos cantidad de problemas y por si no tuviéramos suficientes problemas, ahora está entrando el Niño, que es exactamente lo que pasó en el 2016, fue un fenómeno del Niño y ahora es un super Niño, combinado con un cambio climático más intensificado. Hemos tenido las temperaturas más altas después de varios millones de años en este junio globalmente, es una temperatura promedio global. Entonces lo que estamos haciendo es suicida porque estamos destruyendo la fuente de nuestras lluvias, que es justamente el bosque, particularmente el tropical, pero también yungas, y no estamos protegiendo como debiéramos hacer, y con esto termino, los glaciares, el lago Titicaca, otros lagos secundarios, y no estamos protegiendo como debiéramos las cuencas de donde nos abastecemos en agua potable. Tampoco tenemos un sistema de aguas servidas. Es una vergüenza que una sede de gobierno utilice un río como cloaca y no tenga ningún tipo de planta de tratamiento. El problema ya no solo tiene que ver con la calidad del agua. Originarios de Hampaturi denuncian que la autoridad jurisdiccional minera autorizó a una empresa a operar en el sector y advierten que se pone en riesgo la calidad del agua que llegará a la represa. La cuenca Hampaturi está amenazado de contaminación minera, pero la AJAM está autorizando, hermanos, sin el consentimiento del Ayllu Hampaturi. Comunarios señalan que son ellos quienes velan por las fuentes de agua, pero las mismas son vulneradas por entidades para autorizar explotación minera que dejará sus concentrados y desechos en el lugar. Que la mina San Calixto quiere ingresar, quiere operar. Por eso motivo nosotros hemos salido ahora. Yo quiero alertar a los hermanos vecinos de Pampajasi, San Antonio, el Zona Sur. Ese agua mantiene a todo eso. Comunarios de Hampaturi piden revertir esta autorización. Lamentablemente nuestras autoridades ocultan información.
lo tengo que decir así, ocultan información, porque ellos ya saben, conocen de la situación. Hablemos del caso de la ciudad de La Paz, que es el que conozco un poco mejor, ¿sí? El ciclo del agua, para que llueva en la hollada de La Paz, para que se llenen nuestros acuíferos y tengamos la seguridad del agua, sale prácticamente de esa condensación del agua desde los yungas, donde llega prácticamente a toparse con los nevados, se forman las nubes, pasan los nevados y aquí nos llueve, ¿no? Granizo, llueve, lo que sea. Sin embargo, ha habido todo un proceso de deforestación en el trópico, en los yungas. Es decir, se han quitado los árboles y al final le hemos empezado nosotros mismos a reducir esa capacidad de generación o de regeneración, en este caso, del ciclo del agua. Por eso que además, sumado a estos factores climatológicos, del cambio climático, del fenómeno de la niña, el niño, una serie de cosas, nosotros mismos hemos provocado que actualmente no esté lloviendo. Sí, es cierto, los inviernos en la ciudad de La Paz siempre son cielo azul, no llueve, pero hoy se está prolongando demasiado. Es decir, ha partido mucho antes, ¿sí? Y se está prolongando y es posible que se prolongue mucho más. Ya en las reservas de agua las tenemos por debajo del nivel que normalmente se tenía para poder asegurar la provisión de agua, lo cual significa que en los próximos meses sí va a haber dosificación de agua. Estos últimos 20 años se ha podido evidenciar que ha habido una mala gestión de este recurso y que estos últimos años justamente se ha podido notar la importancia en varias regiones del mundo de lo que está afectando, ¿no? Las sequías, por ejemplo, hoy en día el tema guaraní, el tema de Uruguay, de Paraguay, se está secando un acuífero que es uno de los más fuertes de Latinoamérica, pero llama la atención que se está secando, ¿no? Entonces acá en Bolivia tenemos todavía la bendición de que todos estos vientos alisios, todos estos humedales que suelta el mar chocan en el subandino. Incluso del subandino genera una bomba biótica que van hasta los nevados, y los nevados por desglaciamiento alimentan a todos. Entonces es un sistema que se va a ver alterado. Entonces si eso quiebra en algún momento, todas las comunidades, todo el medio, el ecosistema, los animales, la fauna, comienzan a afectarse, se deteriora, y Bolivia está en peligro por el tema hídrico, está en alerta roja porque nuestra condición geográfica está haciendo de que seamos más vulnerables, ¿no? Las lecciones de la crisis del agua en 2016 no han sido aprendidas. Desde octubre de 2022 a abril de 2023, la falta de lluvia se tradujo en un descenso de la cantidad de agua acumulada en las represas. Este es el panorama en la represa de Incachaca. Si bien hay agua, pero no en toda su capacidad. Una inspección realizada por el Viceministerio de Defensa del Consumidor da cuenta del estado de esta represa. Los reportes que hemos recibido por parte de los administradores de estas represas nos indican que está garantizado el abastecimiento de agua a diciembre de este año. Sin embargo, también hay la preocupación por la falta de lluvias. No ha llovido septiembre, octubre, estamos iniciando noviembre y estos días normalmente teníamos lluvias en La Paz y en el Alto. Pero también la represa de Milluni, que provee de agua a la ciudad del Alto, no está en toda su capacidad. El gobierno, preocupado por la situación, iniciará acciones para evitar ingresar en una crisis del agua en enero de 2023. En algún caso, como es la represa de Milluni, por ejemplo, nos indican que está al 50% de su capacidad, lo que significa que tienen el agua suficiente como para poder abastecer los próximos meses. Se recomienda a la población que cuide el uso del líquido elemento, esto para evitar un racionamiento a futuro. Una de las características del cambio climático es la imprevisibilidad de sus manifestaciones. Es imposible determinar qué sucederá en los próximos meses. Sin embargo, es imprescindible el diseño inmediato de una estrategia nacional para atenuar el impacto inminente de la falta de agua. Que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. En nuestro próximo
La Constitución boliviana consagra el agua como un derecho humano, pero hay grandes contradicciones al respecto. En el Madidi, en Tunari, en otros lugares que son de recarga hídrica, estamos destruyendo nuestras fuentes, nuestra fábrica de agua. Eso es algo alarmante. Textualmente estamos destruyéndolas, ¿no? Prevenir los accidentes de la vida cotidiana. Con este video aprenderemos algunos consejos básicos para la prevención de accidentes en la vida diaria. Guarda los productos de limpieza en un lugar alto o en un lugar cerrado con llave. No guarde los productos tóxicos en una botella de uso alimenticio. Deje los medicamentos fuera del alcance de los niños. La mejor opción es preparar un botiquín y mantenerlo cerrado con llave. Es una recomendación de F10. Parece mentira que nos hayamos acostumbrado a una suerte de nueva normalidad a partir de la pandemia. Hay una nueva normalidad a partir de la escasez de agua. Esto es una realidad. Lo vimos en un inicio en Uruguay. Lo hemos visto en nuestro país y lo padecemos actualmente, por ejemplo, en ciudades como La Paz y El Alto. Esta es una radiografía de la situación de estrés hídrico en La Paz. Estas son las conclusiones de Naciones Unidas sobre el agua. Más sequías y escasez. Reducción de agua potable, 134% más de desastres por inundaciones. 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Esta cifra aumentará por el crecimiento de la población mundial y el cambio climático. Ante esta realidad, el 22 de marzo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, en el marco de la Conferencia sobre el Agua de Naciones Unidas, se dirigió al plenario para proponer 12 puntos de la política del gobierno para la preservación de los recursos hídricos. Cuando Bolivia lideró la adopción de la resolución de la Asamblea General 64/292, que textualmente reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la importancia del agua como un elemento indispensable no solamente para la vida de los seres humanos, sino también para la subsistencia de nuestra madre tierra. Y sin un cambio radical del rumbo que seguimos, producto de una crisis multidimensional del capitalismo, la humanidad y el planeta están amenazados de muerte. Asimismo, debemos reconocer que la carga de esta crisis del agua recae de manera desproporcionada sobre las comunidades vulnerables, en particular en los pueblos indígenas originarios campesinos, las mujeres, las niñas y los niños. Por lo tanto, cualquier solución que propongamos debe priorizar las necesidades de estas comunidades con equidad y justicia social, económica y ecológica. Básicamente se trata de un extractivismo. La gente está haciendo un cálculo tan simple como cuántas toneladas, a qué precio y por tanto cuánto vamos a ganar. A eso se reduce el debate en Bolivia. No hay ningún tipo de otro tipo, digamos, de visión estratégica de conexión. Bueno, llegan a la industrialización para ser también completo, llegan al tema de industrialización, pero igual, al final tampoco queda claro cuáles son, por ejemplo, cuál es una visión del litio que impida que sea otra vez, insisto, un cuarto extractivismo que termine en lo mismo. Eso se hace planificando, teniendo una visión clara de cómo articulas sectores, de cómo complejizas la economía, de cómo conectas, por ejemplo, la industrialización con pequeñas empresas, ¿no? Tanto locales como nacionales, cómo haces cadenas de valor, en fin, todo eso, no hay nada de esa discusión en Bolivia. Lo que está pasando en las áreas protegidas, que son igual estratégicas, ¿no? En el tema del recurso hídrico, y que en algún momento van a ser tan contaminadas por toda la explotación que se hace, siempre genera en el tema hidrocarburífero, por ejemplo, una fractura donde se contamina todo el causal hídrico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como en el Madidi, en Tunari,
Lunar y en otros lugares que son de recarga hídrica, estamos destruyendo nuestras fuentes, nuestra fábrica de agua. Eso es algo alarmante. Textualmente estamos destruyéndolas. Cuando hay una escasez, pues reglas económicas, la oferta y la demanda. La población va a tener que pagar y ya deberíamos estar pagando más por el agua porque como es barata, como es accesible, tal vez no tomo conciencia y de alguna manera uso indiscriminadamente en los servicios domésticos, obviamente en otros aspectos de temas industriales y demás cosas, ¿no? Pero va a llegar un punto en que el agua va a valer y ya vale más que cualquier otra cosa. Estamos, por lo tanto, en el centro de la llamada geopolítica del agua. Without water, we cannot have human security. Water is central to well-being of people. It is very important for health. It is very important for environment. It's very important for employment. So it's everything. Water is really the center of everything. So, and on the other hand, water is also part of the solution. We can improve our resilience towards climate change through water. El World Resources Institute ha establecido un estudio sobre estrés hídrico en función de la baja calidad del agua. Lo podemos ver en esta herramienta digital llamada Aqueduct. En una proyección al año 2040 se señala que el norte de África, el sur de Europa, Oriente Próximo, Asia, Estados Unidos, México y la costa del Pacífico de Sudamérica sufrirán un estrés hídrico alto. Al mismo tiempo, varios institutos advierten que las guerras por el acceso al agua potable se darán en Oriente Medio, el Cuerno y el Corazón de África y partes de Asia. Según cifras del Pacific Institute, el siglo XXI empezó con un aumento de la conflictividad por el agua, pero la tendencia parece haberse quedado estancada. Por ejemplo, en el Cuerno de África, puntualmente entre Etiopía y Egipto, es el ejemplo de cuando hay una confrontación directa y no hay una búsqueda de encontrar una solución conjunta, puede llegar a un conflicto bastante serio. No soy catastrofista, pero sí soy realista en el sentido de que cada vez más hay presiones de estrés hídrico, de falta de agua, de suministro de agua, que pueden llevar a conflictos bastante serios entre naciones o incluso dentro de alguna nación, entre regiones. La economía nos muestra que cuando un bien se convierte en escaso, es una oportunidad para invertir en este y hacer plata. Eso es lo que pasa con los recursos naturales, sobre todo los no renovables. Sí creo es que el agua cada vez más su valor va a tener a la alza, y ese valor que en algunos casos, como en Estados Unidos, ya le han puesto valor económico, y en California sobre todo ya hay un valor por agua que no extraes, para que las industrias puedan y tengan incentivos para gastar menos y consumir menos agua. Yo creo que eso va a hacer que el agua cada vez tenga un valor capital más claro y más evidente. Y podemos llegar a tener un patrón, así como tuvimos el patrón oro y el patrón petróleo, podamos tener un patrón de agua en el futuro, porque las transacciones que se pueden llegar a hacer en dado caso que el agua se monetice, pues pueden ser muy considerables. Y en ese caso sí estaría de acuerdo que podría ser algo como el petróleo. Mercantilizar el agua suena a barbaridad, pero tal parece ser la tendencia. Aunque señala, si usted quiere ver de nuevo el programa en el reprise, tiene una cita a las 20:35 y el próximo domingo a partir de las 8 un nuevo expediente F10 que tiene que ver con el metal del diablo, con la explotación de oro. Imperdible. Hasta ese entonces, feliz fin de semana. Este programa fue auspiciado por Dale un giro a Mentizán Limón, un refrescante aroma con la calidad y el alivio de siempre. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible.